Hola, buenas tardes. Bienvenidos en nombre de Isaca Valencia a otro nuevo webinar mensual. En este caso, contamos con la presencia de Nacho Alamillo. Nacho es abogado del Ilustre Colegio de Reus, es director general en Astrea de Autopista Jurídica, es CISO de Logalty Servicios de Terceros de Confianza, doctor de Derecho por la Universidad de Murcia, licenciado en Derecho por la UNED, y tiene las certificaciones CISA y TISEME de ISACA, así como COVID-5 y ETIL Foundation. Y para el evento de hoy, Nacho pues nos va a hablar de aseguramiento de auditoría de aplicaciones de firma y sello electrónico avanzado en el reglamento EIDAS, donde es toda una referencia en esta materia, donde ha desarrollado investigaciones muy avanzadas y que nos va a contar un poco qué es lo que nos va... Todo lo relacionado con firma y con sello electrónico. Nacho, cuando quieras. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Perdón? ¿Se escucha, Nacho? Bienvenido y un placer tenerte contigo aquí. Muchas gracias, Juan. Bueno, vamos al tema que tenemos por delante una hora. Estoy compartiendo mi pantalla y por lo que entiendo, si se me envía alguna comunicación por el chat también debería verla. En principio traigo una presentación para hablar de un tema pues que ya es un poco histórico en nuestro país, pero que realmente pues está empezando a coger ahora un impulso nuevo después de la reforma del sistema legal pues que habíamos tenido hasta la fecha. Y de hecho, lo que vamos a ver a lo largo de estos 40-45 minutos que tenemos de charla, tiene que ver un poco con el repasar los conceptos quizás de la norma con los diferentes tipos de firma electrónica, que es una cuestión que siempre va bien, para posteriormente centrarnos en algo que creo que forma parte de la visión del experto en aseguramiento y control, y más en particular incluso de la visión del auditor, que es cómo garantizamos en definitiva pues, que existen controles suficientes para que las aplicaciones de firma electrónica, en particular cuando sean aplicaciones de firma electrónica avanzada o de firma electrónica cualificada, que como veremos son las que tienen mayor eficacia jurídica, pues como digo, cómo garantizamos que estas aplicaciones son realmente dignas de confianza y evitan que se puedan producir determinados tipos de incidentes o incluso de ataques a los usuarios. Para eso realmente lo que vamos a hacer es repasar muy sucintamente este marco legal nuevo, repasar también quizás sucintamente los tipos de firma electrónica, ahora hago una mención también al sello, y luego vamos a bajar a la cacharrería, a los aparatos, a los dispositivos que utilizamos, bien porque nos los suministran típicamente los prestadores o bien porque los adquirimos, los dispositivos que utilizamos para crear estos mecanismos de firma y sello electrónico. ¿Por qué? Porque me interesa que entendamos que el sistema legal, que va a ser un sistema que va a intentar garantizar los derechos de los usuarios y garantizar que hay un grado de que podemos confiar suficientemente en este tipo de tecnologías, pues lo que vamos a ver es que realmente no cubre todo y, por tanto, hay una zona del sistema que no está cubierta y que vamos a tener que cubrir mediante la imposición de controles y la revisión de que esos controles se aplican adecuadamente, que es precisamente el dominio para mí más sensible, que es el de las aplicaciones de firma y sello electrónico. En realidad, todo el rato voy a hablar de firma digital como tecnología. Luego ya avanzo pues que la firma digital, cuando la utiliza un humano, se llama firma electrónica y tiene unos efectos jurídicos que repasaremos sucintamente. Y cuando esa firma digital la produce una empresa o una entidad jurídica, en ese caso pues se llama sello electrónico y va a tener otros tipos de efectos jurídicos. En ambos casos, en definitiva, a nivel tecnológico estamos hablando de firmas digitales, estamos hablando de certificados X509 y estamos hablando pues, de una serie de pruebas que permiten atribuir el origen de los mensajes pues, a las personas físicas o jurídicas que los crean. Además, son tecnologías que permiten garantizar la integridad del mensaje, con lo cual pues, tenemos una garantía bastante fuerte de que no ha sido manipulado. Pero, en particular, la firma electrónica además se utiliza para imputar obligaciones jurídicas y, por tanto, para sustituir en la prestación del consentimiento lo que sería la firma manuscrita por un instrumento técnico que, al final, pues tiene que dar al menos en el mundo electrónico el mismo nivel de garantía que, no nos engañemos, da muy bien la firma manuscrita en el mundo del papel. Por tanto, este es un poco nuestro programa.
y iremos entrando en materia. Obviamente la presentación va a estar disponible, con lo cual pues no hace falta tomar muchos apuntes porque esta es una narración muy textual precisamente para que se pueda luego consultar. Bueno, estos los servicios de confianza es una noción que es novedosa, aparece en el reglamento que cariñosamente llamamos EIDAS, que es el reglamento 910-2014, que va a regular, de hecho, como dos bloques de materias relativas a la prueba electrónica. Una va a ser la identificación electrónica, es decir, la garantía de que Nacho es Nacho, y el otro bloque regulatorio va a ser lo que llaman servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y que anteriormente llamamos servicios de certificación electrónica en la directiva del 99 y en la legislación española del 2003. ¿Por qué le ponen este nombre? Bueno, pues básicamente porque quieren marcar mucho la noción de que necesitamos poder confiar en las transacciones que realizamos, al menos en el mercado interior. La lógica del sistema nos llevaría a que también pudiéramos hacerlo fuera de la Unión Europea, pero como mínimo queremos que valgan a la Unión Europea, de modo que tengamos una base común para poder hacer procedimientos administrativos, públicos y privados, transacciones financieras y cualquier otro tipo de operativa de forma pues tranquila y fiable. Aquí es interesante ver que no estamos hablando quizás de un entorno en el que utilicemos el término seguridad, no hablamos de transacciones seguras, sino que hablamos de confianza en las transacciones porque lo que queremos señalizar es que, bueno, tendrán un nivel de seguridad, pero no se trata de que la seguridad sea infinita, sino más bien de que tengamos un entorno que nos permita confiar en un grado suficiente en ciertas tecnologías. De eso va el concepto un poco de confianza. Y además es importante reseñar que esta normativa es una normativa diferente a la que teníamos anteriormente porque va a apostar, y dedicar un par de minutos a comentar esto posteriormente, va a apostar, como digo, por crear un sistema en el cual los servicios de confianza están sujetos a una regulación bastante estricta. Y algunos servicios de confianza, de hecho, solo los van a poder prestar algunas entidades que obtengan una autorización después de haberse verificado que cumplen ciertas normas técnicas. ¿Esto por qué sucede? Bueno, pues porque, como es bastante sabido, hemos tenido en la Unión Europea, de hecho, en el 2011, un ataque muy importante contra un prestador de servicios de certificación, que era un prestador holandés llamado DigiNotar, en el cual, conforme declaró en su día el equipo contratado por el CERT holandés para investigar el incidente, ciberguerreros iraníes presuntamente se habrían infiltrado en este prestador para generar certificados de servidor seguro, es decir, de SSL, falsos y poder espiar el gobierno a su propia población. Lógicamente, cuando esto sucede, pues genera una gran discusión, genera un cuestionamiento del propio modelo europeo de supervisión y control y se apuesta por hacer una norma bastante más estricta en la que realmente haya controles más reforzados porque, lógicamente, pues quedamos un poco tocados, ¿no? Incluso traumatizados con la noción de que alguien de fuera de Europa venga a hackearnos para espiar a su población. No es el único motivo, hay muchos más motivos que el caso de DigiNotar para la aparición del reglamento con este modelo que vamos a ver de prueba electrónica basada en controles de seguridad informática bastante robustos y una autorización administrativa, pero sí que es uno de los que es un factor relevante. Otros factores pues incluyen la interoperabilidad en la administración pública e incluso el hecho de que estas tecnologías de firma electrónica se puedan utilizar, por ejemplo, para abrir cuentas bancarias transfronterizas cumpliendo con la Directiva Blanqueo de Capitales. En definitiva, el reglamento viene a ser para la Comisión Europea una especie de palanca de transformación para abrir el mercado único digital y que funcione mejor, mediante la armonización de algunos elementos, ¿no? De algunas instituciones jurídicas que típicamente se utilizan para la generación de la prueba, con la firma electrónica pues a la cabeza. Bueno, en el reglamento, como ya ha ido avanzando, pues hay una construcción, digamos, de la confianza digital desde que sea ese concepto, pero no se define como tal. Si miramos lo que ha dicho la academia, los diferentes investigadores que lo han estudiado, básicamente nos encontramos diversas posiciones. Hay posiciones que ven la confianza digital como un problema puramente de ingeniería, en el cual lo que dicen es que lo que necesitamos son productos que funcionen bien y que no tengan pues vulnerabilidades y que no permitan su hackeo y que de ahí se derivará un estado de confianza para el usuario. Hay otras percepciones que son más, hay otras tendencias que son más psicológicas, ¿no? Consideran que la confianza es simplemente una ausencia de percepción de vulnerabilidades y que no tiene por qué tener que ver con ninguna tecnología en concreto, pero normalmente
las posiciones que son más maduras lo ven como algo que combina los dos enfoques. Más bien se fijan en que la confianza es un estado del usuario, pero evocado por las características de la tecnología. De alguna manera, el ejemplo que siempre ponemos cuando hablamos de esto es el de la barra verde, el HTTPS, que nos muestra una entidad financiera. Cuando nosotros entramos en una entidad financiera, pues sabemos que se va a activar un protocolo de seguridad. Como usuarios, como ciudadanos de a pie, no lo entendemos, pero sabemos que va a aparecer una barra verde, sabemos que si algo no va bien nos va a aparecer una advertencia, sabemos que hay una tecnología que nos advierte de si estamos en un espacio en el que podemos confiar más o menos. Desde el punto de vista, el HTTPS para mí es un ejemplo absolutamente claro de qué sea la confianza digital. Algo, ¿no?, del uso de ciertas tecnologías que te permiten confiar en ellas y, por tanto, modifica tu percepción de vulnerabilidad. De alguna manera, claro, para eso tú tienes que poder saber en qué has de confiar, en qué puedes confiar y en qué no puedes confiar. Y realmente lo que hace el legislador de la Unión Europea es regular esto como un mercado, de forma que podamos ir a comprar los productos o los servicios que nos van a aportar confianza en los procesos. Por eso el reglamento lo que hace es regular una especie de juego de piezas del Lego que nos van a permitir incorporar confianza en los procesos de negocio, sean procesos de las administraciones públicas, procesos de empresas privadas o incluso relaciones puramente entre personas privadas. Si os fijáis en la definición legal que se contiene en el reglamento EIDAS para un servicio de confianza, en concreto en el artículo 316, lo que veréis es que se refiere a que es el servicio electrónico prestado habitualmente a cambio de una remuneración, por tanto, hecho por una empresa, por un empresario y no por el Estado, que consiste en lo siguiente. Por ejemplo, la creación, verificación y validación de firmas electrónicas de persona física o de sellos electrónicos de persona jurídica, que es quizás lo que vamos a comentar hoy. Pero no solo de eso, sino también, por ejemplo, de sellos de tiempo electrónico, que son servicios de confianza que nos permiten saber en qué momento existe un documento, generar una prueba fehaciente alrededor de ese momento temporal y conservarla para que nos valga en juicio. De forma que realmente ya no solo estamos pensando en poder acreditar que Nacho remitió un mensaje o que estaba de acuerdo con un contrato y que por tanto por eso lo había firmado electrónicamente, sino también en qué momento firmó electrónicamente ese contrato y en qué momento existía y por tanto pues el cómo nos permite acreditar que desde una perspectiva bancaria pues que informamos a un cliente de ciertas condiciones contractuales pues con una antelación suficiente conforme nos pide pues el legislador. Claro, si queremos tener prueba electrónica nos vamos a tener que utilizar este tipo de servicios. Hay servicios incluso más maduros o más encapsulados, como el servicio de entrega electrónica certificada, que es algo así como el equivalente de una notificación o de un envío postal certificado, solo que en el mundo de Internet, que nos da prueba de quién ha enviado qué, en qué momento y de quién ha recibido ese contenido y en qué momento lo ha recibido. Con este servicio, realmente, cuando lo tenemos cualificado, tenemos una prueba fehaciente de haber hecho una comunicación. Y es unos servicios que nosotros visualizamos como de mayor impacto. En segundo término, tenemos el HTTPS, los servidores de servidor seguro, que cualquiera que se dedique a la seguridad pues sabe que tienen una importancia extraordinaria en la Internet pública, donde, digamos, nos relacionamos con desconocidos y donde todo el mundo accede. Hay gente que dice que el servidor seguro y un firewall es prácticamente lo único que tenemos en seguridad cuando vamos al mundo de Internet, más allá de la interna, pero de cara al exterior tenemos poco más que esto. Dejo ahora aparte pues medidas pues como anti-DDoS y este tipo de cosas, ¿vale? Pero a nivel de seguridad de nuestros aplicativos y nuestros propios sistemas pues tenemos poco más que este tipo de tecnología, por tanto se percibe como muy importante, también se regula. Y finalmente, en conexión con las firmas y los sellos, que al final son las pruebas más importantes, por ejemplo, desde la perspectiva de las transacciones y los contratos y los procedimientos administrativos, el legislador también va a regular cómo los conservamos a largo plazo, porque es una cuestión que resulta preocupante, especialmente en atención a la obsolescencia de la criptografía que podemos haber utilizado para generar una firma electrónica avanzada o un sello electrónico avanzado. Esto es lo que el legislador nos pone en el paquete regulatorio. Esta no es una charla sobre cómo es ese paquete regulatorio completo y, por tanto, pues no voy a profundizar, pero básicamente la idea es que esto funciona un poco como el radar de tráfico. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? O esta analogía. De alguna manera, un radar de tráfico genera una prueba tecnológica porque es un aparato que sabemos que mide con cierto grado de error, pero que dentro de ese margen de error mide bien. Y lo hace porque hay una norma europea de referencia que nos dice pues cómo está construido el aparato.
Luego, ese aparato se sujeta a control metrológico, en un laboratorio se verifica que mide bien y a partir de ahí pues, el gobierno homologa el producto y ese producto se puede instalar. Y a partir de ahí esa prueba, la prueba que genera el radar, pues es una prueba que es aceptada por los tribunales, una prueba que además es pues, muy fehaciente. No hace falta acudir a la técnica de la fe pública pues, para que produzca efectos y seguramente pues, pagaremos por nuestro exceso de velocidad. De alguna manera, los mecanismos de los servicios de confianza, la firma electrónica, que como mecanismo de seguridad y jurídico, y otros servicios, y los servicios de confianza en los que se basa, los servicios de creación de firma, los servicios de verificación de firma, los servicios de conservación de firma, funcionan un poco con la misma lógica. Al final lo que nos interesa es tener una serie de productos que estén bien construidos, que sigan una serie de normas. Nos interesa tener una serie de prestadores que adquieran estos productos y que, por tanto, nos puedan generar sistemas de prueba electrónica que sean fiables. Y lo que nos interesa realmente es que, por ser fiables, tengan un reconocimiento jurídico muy fuerte, porque no queremos estar todo el día discutiendo acerca de si una firma electrónica es realmente una firma suficientemente buena como para ser la firma, es el equivalente a la firma escrita de Nacho. Por tanto, tenemos una norma que es una norma de carácter horizontal para todo el ordenamiento jurídico y, lo que es más importante, es una norma armonizada a nivel de la Unión Europea, lo cual significa que cuando alguien tenga una firma electrónica cualificada conforme esta norma, no solo es una firma que va a producir efectos en España, también va a valer en todos los demás estados de la Unión Europea, por muy estrictos que sean. Por tanto, es una norma que es importante. Realmente cuando veamos los efectos jurídicos de la firma electrónica es cuando vamos a ver un poco por qué nos preocupa que el régimen de controles técnicos que hemos diseñado alrededor de este reglamento deje fuera parte del sistema como son las aplicaciones. Esto lo veremos posteriormente. Sin embargo, ahora de forma muy rápida me vais a permitir que repasemos las dos figuras que nos interesan hoy. Firma electrónica, que básicamente hay que pensar en ella cuando queremos acreditar la actuación de una persona física, por ejemplo, ¿no? Cuando Nacho firma un contrato o firma una autorización, por ejemplo, la autorización que podría firmar pues, para que se filme y se grabe esta presentación. Pues en este caso, si eso lo queremos hacer electrónicamente y eso debe acreditar mi actuación, pues tendríamos que ir a algún tipo de firma electrónica. Algunos de los que la ley nos da, que son varios. Sin embargo, si yo quisiera, por ejemplo, yo tuviera que recibir un documento auténtico del capítulo de Valencia de ISACA, pues como al final es una asociación y es una entidad, ese capítulo podría tener un sello electrónico y podría utilizarlo para autenticar los documentos que produce, de forma que fueran inalterables y que fueran atribuibles a ISACA. En este caso, hablaríamos de sello electrónico, que es una figura pues, que es novedosa, es novedad del reglamento EIDAS y que, bueno, se está empezando a utilizar en algunos ámbitos sectoriales, como por ejemplo pues, en el ámbito de la facturación electrónica y también se podría utilizar en bastantes ámbitos de la contratación por parte de las compañías. En ambos casos, lo que va a suceder legalmente es que vamos a tener dos niveles de reconocimiento y esto responde a que podamos tener sistemas muy innovadores, sistemas muy novedosos que de alguna forma tienen que poder entrar en el mercado y no queremos discriminar, que van a ir por el principio de reconocimiento general, es decir, no vamos a permitir que sean discriminados y, por tanto, se van a poder utilizar, luego ya veremos en juicio, y luego vamos a tener un sistema llamado de reconocimiento directo, que es que ciertas tecnologías muy fiables, que tenemos muy controladas, van a ser declaradas como equivalentes a la firma escrita, en el caso de la firma electrónica, e incluso, y aquí es donde viene un poco mi preocupación ya clásica en esto, van a recibir presunciones de autenticidad, es decir, que se va a considerar que esa firma es buena, que esa firma es de Nacho y, por tanto, si Nacho no está de acuerdo, va a ser Nacho el que va a tener que aportar algún indicio de prueba, va a tener que llamar a un perito, va a tener que llamar a un auditor, a un especialista en informática que pueda dilucidar si efectivamente esta firma electrónica era de otra persona. Esto es muy potente en términos procesales y realmente es quizás el mayor valor que tiene la firma electrónica, que es el hecho de que sea considerada no solo como la firma escrita, sino incluso auténtica. Y, por tanto, si tenemos sistemas técnicos y prestadores de servicios que van a ofrecer esto, en mi humilde opinión, necesitamos que el sistema sea realmente muy fiable. Porque si este sistema tuviera huecos que permitieran generar documentos falsos con firmas auténticas, pues nos encontraríamos con un riesgo que tendríamos que mitigar. Y ya avanzo que ese es precisamente el caso. El sistema que se ha diseñado en ETSI, el sistema contenido las normas técnicas, permitiría este tipo de fraudes, con lo cual va a ser responsabilidad nuestra, ¿vale?, de los que
nos dedicamos al aseguramiento y control y también a lo jurídico, garantizar que las aplicaciones de firma electrónica no abusen, ¿no? Y al contrario, implementen una serie de garantías extra para que el sistema funcione bien. Precisamente por esa potencia que tiene legalmente el reconocimiento pleno de la firma electrónica cualificada en el caso de una persona física o del sello electrónico cualificado en el caso de una persona jurídica. Realmente esta cuestión, cuando se baja al mundo, digamos, de las tecnologías, lo que nos ha dado son 3 niveles de firma electrónica bien conocidos en España, la firma ordinaria, la firma avanzada y la firma cualificada, de forma que efectivamente cada uno de los niveles va a tener un reconocimiento de un tipo u otro. Firma ordinaria, que podría ser como una contraseña, lo veremos inmediatamente, podría ser otro tipo de sistema técnico de firma que no se basa en firmas digitales, en doble par de claves. Típicamente irá por el principio de no discriminación y, por tanto, lo podemos utilizar, pero asumiendo que la carga de la prueba es nuestra y que, en función del mecanismo, pues puede que el coste de demostrar que realmente esta persona firmó, pues puede que el coste sea muy elevado y no podamos superarlo y, por tanto, pues, bueno, puede que sea válido, pero ya veremos si es eficaz o no. Y, sin embargo, el otro, como decía, pues el que es esta firma que se llama cualificada o este sello se llama cualificado, tiene un efecto ex lege, es decir, que viene directamente de la ley, se puede utilizar para todo y, además, en algunos casos, en algunas leyes, realmente pues llega la cosa a que tiene presunción de autenticidad, con lo cual se sitúa jurídicamente hablando incluso por encima de la firma escrita y, por tanto, tendremos que ir con cuidado, no sea que creemos una prueba, estemos en un entorno en el que se puede crear una prueba electrónica pues que perjudica a un consumidor porque se le engaña para que acabe utilizando su dispositivo de firma para producir una firma auténtica sobre un contenido falso. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí es donde tenemos un poco que pensar. Nuestro rol puede estar en los dos lados, ¿eh? Igual yo creo que nuestro rol de forma natural está en asesorar a las entidades que instalan los sistemas de firma electrónica, que normalmente es quien monta el sistema, es la parte fuerte y es quien le interesa generar una prueba y guardarla. Pero es posible que nos veamos en la tesitura de defender a alguien en un juicio, aportando pues una pericia técnica para explicar esto a su señoría y que realmente se vea si esta persona, a pesar de que utilizó su DNI electrónico, paradigma absoluto de la firma cualificada, pues realmente había firmado o si se le había engañado. Y esto, insisto, es un tema que tenemos bien identificado en los foros técnicos e incluso tenemos recomendaciones publicadas sobre qué tipos de controles hay que aplicar y, por tanto, pues nos gusta explicarlo. En fin, esto lo he ido avanzando, pero solo para que se pueda ver. En España, en la Unión Europea ahora con el reglamento de eIDAS, cualquier dato que se utilice con la intención de firmar, en principio recibe el reconocimiento jurídico de ser encaja en la definición de firma electrónica ordinaria y normalmente se podrá utilizar para firmar. Es porque vamos a poder, por ejemplo, firmar un contrato con una compañía, o vamos a poder pactar pues, que cualquier sistema de firma es válido y va a ser admitido judicialmente, aunque luego pues, tendremos que practicar prueba. Normalmente aquí entran todos los sistemas pues, que tienen basados en contraseñas, en tarjetas de coordenadas e incluso creo que van a entrar en esta lógica incluso algunos de los mecanismos de autenticación reforzada de la Directiva de Servicio de Pago 2. ¿Efectos que tiene? Pues que no serán discriminadas, simplemente. Pero en juicio puede que acabemos discutiendo sobre si esas firmas son seguras suficientemente o si realmente esas firmas garantizan la creación por el firmante o incluso vamos a discutir sobre la posibilidad de reproducir los datos de la firma electrónica y pegarlos a un documento diferente, como sucede potencialmente pues, en el caso de las firmas capturadas con biometría en tableta, que si no se capturan bien, pues se pueden copiar en otros documentos. Por tanto, admisibilidad plena, pero luego cada uno carga con la prueba que precisa. La firma avanzada, que se utiliza muchísimo, sería la firma, por ejemplo, que encontramos en sistemas como el de la Fábrica de Moneda y Timbre o el de la antigua Agencia de Tecnología Valenciana, que también emite certificados digitales. Pues es la típica que ya se basa en un par de claves, una clave privada y una clave pública, que se utiliza para generar firmas digitales, que luego se verifican pues, con una clave pública contenida en un certificado. En este caso, el legislador habla de una firma electrónica avanzada porque ya le asocia diversos requisitos que precisamente la hacen más parecida, más idónea a una firma escrita. En este caso, los 4 requisitos clásicos: vinculación entre la firma y el firmante de manera única. Lógicamente, si firmante y firma no están vinculados de forma única, pues no va a ser muy útil. Posibilidad de identificar al firmante, también muy
muy necesario, ¿verdad? Porque no me sirve para nada tener una firma si luego no sé quién la produjo y no le puedo atribuir el documento. Creación mediante un sistema que esté bajo el control exclusivo del firmante para evitar el famoso no repudio de una transacción y obviamente, obviamente no, obviamente porque es un requisito que apareció en su día y se ha quedado, ¿no? Pero vinculación con los datos firmados de manera que se detecten las afectaciones a la integridad. Cosa que realmente en el mundo del papel no da la firma escrita, más bien lo da el hecho de que es papel y, por tanto, si alguien lo toca, alguien lo altera, hay tachaduras y raspaduras, pues las vamos a detectar. En este caso, la definición de firma avanzada lleva la integridad a la propia firma electrónica, cosa que algunos pues han criticado porque realmente no sería una propiedad en sentido estricto de la firma, sino que sería más bien una propiedad del documento en papel. Sin embargo, el legislador lo que quiere es que todo esto se dé para llamar a una firma avanzada, porque está preparando el camino para que luego esas firmas electrónicas avanzadas puedan recibir un reconocimiento jurídico pleno, incluso llegando pues, a su presunción de autenticidad. Obviamente, aunque el reglamento EIDAS intenta ser neutral tecnológicamente, pues como ya he avanzado, esto solo encaja bien con los algoritmos de firma digital, en general algoritmos de criptografía asimétrica, hay varias familias de ellos, es bien conocido, no me voy a detener. Es verdad que se puede utilizar un sistema de firma avanzada con certificado o sin certificado, desde ese punto de vista no tenemos problema, pero es un sistema de la firma electrónica que no ha funcionado, avanzada, que no ha funcionado suficientemente bien, seguramente por problemas tecnológicos de plataforma. Por ejemplo, todos los que tenemos que presentar documentación tributaria, típicamente en el momento de pagar impuestos, pues nos hemos encontrado que lo de certificado instalado en el PC cada vez funciona peor porque tenemos problemas con los applets, porque tenemos problemas de seguridad, cuando tenemos que hablar ya de poner una tarjeta criptográfica, pues aún es peor, con lo cual es un sistema pues, que se ha ido viendo restringido. Y la gran novedad del reglamento EIDAS en este punto, y esto me interesa mucho que quede claro, la gran novedad que va a producirse es que se va a autorizar que estas firmas electrónicas avanzadas se produzcan desde la nube, mediante la técnica de generar las claves de forma centralizada en un dispositivo especial y poder también utilizar, activar remotamente esas claves para poder generar firmas digitales con un certificado, exactamente igual que lo haríamos desde nuestro PC, pero con una clave que no está en nuestro PC, sino que está en la nube. Es quizás la novedad más importante. Y esto lo digo mucho porque, lógicamente, cuando veamos los problemas que nos pueden dar las aplicaciones de firma electrónica, lo que vamos a entender es que ya es problemático si el firmante tiene la clave en su PC, puede aún ser más problemático si el firmante no tiene la clave en su PC, sino que la tiene un tercero. ¿Por qué? Pues porque va a haber una comunicación del documento a firmar que va a viajar desde el banco, por ejemplo, hacia ese tercero y yo, si no soy consciente de qué documento han enviado y no lo he podido ver, no lo he podido validar o no lo he producido yo en mi ordenador, pues puede que produzca una firma electrónica, pero que realmente no tenga mucho conocimiento de qué estoy firmando. Por tanto, irnos a la nube está muy bien. Es la gran esperanza de la firma electrónica avanzada y también de la firma electrónica cualificada, pero tendremos que ver qué dominio, qué ámbito de control tenemos para poder garantizar lo más importante de todo en una firma electrónica, que es que el firmante sabe lo que está haciendo, es consciente del texto que está firmando porque lo ha podido conocer, lo ha podido guardar, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí nos hemos de elevar un poco por el mundo de la simple tecnología de firma digital y nos hemos de ir al mundo del dominio de aplicación. Y eso implica todo el sistema completo y no solo pues, el trozo de software o el trozo de software y hardware donde está la clave y el método de activación de esa clave para generar la transformada matemática en que consiste la firma digital. ¿Correcto? ¿Efectos jurídicos de la firma avanzada? Bueno, en realidad son los mismos, no se puede discriminar. También se le podría discutir judicialmente, no tenemos una ventaja procesal, pero es verdad, se puede discutir, ¿no? Su seguridad, porque alguien podría decir que estamos usando un algoritmo de resumen como SHA-1, pues que ya no es bueno y por tanto podría intentar generar una cierta duda. Pero, bueno, es verdad que es una firma que precisamente por las condiciones que cumple, pues es una firma bastante razonable en términos probatorios y, de hecho, el histórico de su uso, sobre todo la administración electrónica, ha sido bastante aceptable. Sin embargo, el último nivel de firma y el que realmente va a recibir el reconocimiento pleno, que no significa que las otras no valgan, solo significa que esta vale en todo caso, es la que se llama cualificada, que es una firma avanzada que cumple dos requisitos extra.
que es donde realmente está el meollo de la cuestión que tenemos que tratar esta tarde. Primer requisito, se ha creado mediante un dispositivo cualificado de creación de firmas, es decir, un aparato, ¿no? un aparato que tiene un componente físico de hardware y un componente lógico que realmente garantiza el control de uso de esta clave. Luego veremos por encima. Y que, por tanto, pues hace que sea muy difícil robar la clave a un firmante y, por tanto, hace muy fácil asumir que si esa firma ha existido es porque este firmante ha querido. Por lo tanto, un elemento de gran seguridad tecnológica y además con productos certificados. Segundo requisito es que esta firma se basa en un certificado cualificado de firma. ¿Por qué este segundo requisito? Porque un certificado cualificado confirma y garantiza la identidad del firmante. Por tanto, cuando uno recibe una firma electrónica cualificada, tiene una firma digital de calidad muy elevada, muy segura, con muchos controles de producción y tiene la identidad de una persona. Con lo cual, el legislador lo que va a considerar es que es aceptable, es razonable asumir que esta firma es de esta persona y atribuirle las consecuencias que de ello se deriven. De hecho, el ejemplo clásico ha sido la tarjeta del DNI electrónico o la tarjeta de funcionarios, pues que algunas autoridades han ido repartiendo. Y más recientemente, los llamados HSMs de la nube, que realmente pues, son módulos de seguridad hardware que luego tienen un software asociado que hace lo mismo que la tarjeta del DNI, pero de forma centralizada, sin necesidad de tener este tipo de token y, por tanto, pues de forma más apropiada para un entorno como el de computación ubicua, donde utilizamos móviles para acceder a cualquier lugar desde cualquier sitio, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, el legislador se dice que la firma cualificada tendrá el efecto jurídico equivalente al de la firma manuscrita y, además, se nos dice que será reconocida como tal en todos los demás Estados miembros, para evitar pues, que pueda haber discriminaciones y que, de alguna manera, si queremos hacer un contrato en Alemania, pues no nos digan que nuestra firma cualificada pues, no es cualificada conforme al derecho alemán. Entonces, aquí el legislador ha querido dejar clarísimo que la equiparación es total. ¿Qué sucede? Bueno, que además algunos Estados miembros han creado leyes procesales donde nos dicen que estas firmas se presumen auténticas y eso invierte la carga a la prueba. Significa que la carga a la prueba ya no la tiene el que alega que yo firmé, sino que la tengo yo. Yo, que soy el que alegaré que no he firmado o que ha habido algún problema y que normalmente no tengo la carga a la prueba, cuando sea una firma cualificada sí la voy a tener. Yo tendré que demostrar que esa firma, pues a pesar de que sale a mi nombre, no la he generado yo o que se ha generado a partir de otro documento diferente. Lo cual, como os podéis imaginar, pues es muy relevante en términos del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. El sello es parecido, esto lo voy a pasar muy rápido, el sello es parecido a lo que hemos visto, solo que en este caso el sello es para persona jurídica y, por tanto, no tiene tantos requisitos. Digamos que la firma es un poquito más estricta que el sello, pero podemos aplicar lo mismo que hemos dicho en un caso y en otro. Luego, también es importante que os miréis, aunque ya es menos relevante para lo que quiero explicar esta tarde, el hecho de que también tenemos en la normativa normas acerca de cómo se valida una firma electrónica para saber que esa firma es correcta. Y eso es tiene un algoritmo que es bastante complejo y suele haber también una aplicación de referencia que implementa esa validación de la firma electrónica. Hoy, sin embargo, lo que nos interesa es conocer realmente las debilidades que pueda tener el sistema desde la perspectiva de las aplicaciones. Aquí os he dejado algunas transparencias que también voy a pasar por encima porque es para leer, solo para que tengáis un poco de información sobre qué es esto de los dispositivos de creación de firma y de sello. Básicamente tenemos dos modalidades. Una modalidad que se llama cualificada, que tiene que cumplir una serie de requisitos del reglamento, de forma que el dispositivo, el fabricante que hace el producto, tiene que demostrar que se cumplen estos requisitos. Los otros, y esta modalidad cualificada es la que se utiliza para hacer firmas cualificadas o sellos cualificados que tienen presunción, en su caso, de autenticidad. Los otros son cualquier producto que queramos hacer. Por ejemplo, la modalidad cualificada del dispositivo sería pues, como la tarjeta del DNI electrónico y una modalidad ordinaria podría ser el PC. Lo mismo cuando nos vayamos a la nube. Entonces, aquí tenemos una serie de elementos, ¿no? De garantías que tienen que ofrecer estos productos, entre los cuales están los siguientes, ¿no? Una garantía razonable de confidencialidad de los datos de creación de firma, ¿no? De la clave privada, el hecho de que la clave privada sea más o menos única, porque si hay más de, ¿no? Si se puede generar más de una, pues tenemos un problema porque hay más de una persona que la tiene. Una seguridad razonable de que no puedes obtener la clave privada a partir de la clave pública, muy razonable.
porque como la clave es pública, la conoce todo el mundo, si puedes obtener la clave privada tienes un problema serio. De hecho, lo hemos vivido con un ataque informático llamado Roca, que igual algunos habréis conocido, luego podemos charlar de ello si queréis, os puedo dar más detalle. Y fijaos, ¿no?, que estos datos de creación de firma, esta clave privada, se pueda proteger frente a la utilización por otros. Esto es lo que pide la norma. Y a partir de aquí, lo que nos dice es cosas como que los dispositivos no impedirán que los datos a firmar se muestren. Quedaos con esto, no impedirán que los datos se muestren al firmante antes de firmar. Lo que no vais a ver aquí, y ya os lo avanzo, esto lo voy a pasar, lo que no vais a ver aquí es un requisito del tipo: el dispositivo de creación de firma debe necesariamente mostrar el contenido que se va a firmar al firmante. Ese requisito no existe. Fijaos que de estos 4 requisitos del anexo 2, el A, el B, el C y el D, ninguno tiene que ver con lo que hemos dicho. Tenemos requisitos para saber que mi clave es mía, que mi clave es única, que mi clave es confidencial, que mi clave no se repite. Y eso está muy bien, porque son las propiedades que necesitamos en un buen algoritmo de firma digital para poder atribuir los mensajes firmados al firmante. Pero en ningún sitio pone que es obligatorio mostrar los datos. Y aquí es donde viene la cuestión de fondo. Porque luego nosotros hemos creado alrededor de esto todo un sistema de conformidad en el cual usamos laboratorios para verificar que los productos cumplen. Y entonces certificamos los dispositivos y los colocamos en el mercado diciendo que son dispositivos cualificados. Y hemos visto que el legislador dice que si el dispositivo es cualificado, la firma se presume auténtica. Sin embargo, también hemos visto que no hay ningún requisito legal para que tengamos que ver el contenido a firmar. Y aquí es donde viene, como digo, el verdadero problema, que es que este mecanismo de certificación de dispositivos, de establecimiento de requisitos para que el dispositivo sea bueno y tenga controles, deja fuera una pieza muy importante, que son las propias aplicaciones de creación de firma electrónica o de sello electrónico. Por ejemplo, queda fuera el Adobe Reader, por ejemplo, que es una aplicación que se puede activar para firmar. O queda fuera y en fin, cito esta, porque yo creo que es la que todo el mundo en algún momento ha utilizado para firmar, con carácter general. Pero bueno, competidores de Adobe, Microsoft Word es capaz de firmar electrónicamente. Es otra aplicación de creación de firma. Más aún, ¿qué pasa si me subo a la nube y yo me conecto a la página de un banco, me conecto a la página de una administración pública, me muestra un contenido en su página y luego me lo hace firmar? En ese caso, la aplicación de firma electrónica es una página web que está dentro de este espacio web, es una aplicación web dentro de su página web y, por tanto, el control lo tiene esa entidad. Y resulta que todo esto está fuera del sistema de control. A partir de aquí, claro, esto a mí me asusta un poquito porque claro, me lleva a un entorno en el cual no tengo claro si se cumple la condición para mí fundamental de toda firma electrónica, que es que el firmante es consciente de lo que firma. Lo diré otra vez, el firmante es consciente de lo que firma. Si un sistema no me muestra el texto, no me lo permite conocer, no me lo muestra completo, o me lo muestra alterado, etcétera, 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 por mucha firma electrónica cualificada que haya, no va a ser efectivo judicialmente. De hecho, no va a ser una firma electrónica. Incluso podremos decir que no es ninguna firma electrónica. Sin embargo, legalmente, si es cualificada, se va a invertir la carga de la prueba contra mí. Y, por tanto, yo tengo aquí un pequeño problema, que es que si no soy consciente de esto, ¿cómo me defiendo? Y aquí es donde vamos realmente a las aplicaciones. Las aplicaciones, que las puede hacer cualquiera, que no están sujetas a ningún tipo de certificación pública, no están controladas, ¿no? Estamos en el on the wild, cada uno se las hace como quiere y él pone los controles que quiere. Y esto es importante, porque esto, si no eres consciente, tú mismo como fabricante, como constructor de aplicaciones o como entidad financiera o como entidad pública, tú mismo puedes cometer errores y llegar a generar firmas cualificadas que sean incorrectas, que sean finalmente impugnables, porque aunque tienes la firma cualificada, no tienes una trazabilidad hasta el documento que se firma. Y esto no lo digo yo, esto lo decimos en ETSI, en las normas técnicas, porque si lo dijera yo, pues bueno, me diríais, bueno, esto es una opinión. Sin embargo, en realidad en las normas técnicas podéis encontrar perfectamente descrito el mecanismo principal, el vector de ataque principal al que me estoy refiriendo, que es tan simple como que cualquier dispositivo cualificado de creación de firma electrónica puede recibir un hash creado por una aplicación tercera y a partir de ahí producir y entregar una firma electrónica cualificada. ¿Eso qué significa? Que si el hash es verdadero, porque el hash del documento
que me envían corresponde con el documento que me enseñaron, todo va bien. Pero si el hash corresponde a un documento diferente al que me enseñaron, todo va mal. Porque no tengo he producido una firma electrónica cualificada de un sistema del cual no he conocido nada y de un documento que no he llegado a leer jamás. ¿Y esto se puede hacer? Sí. ¿Y se puede hacer porque viene un hacker y lo hace? No, se puede hacer porque lo hemos previsto así los estándares. ¿Y por qué lo hemos previsto así los estándares? Por presiones de la industria. Y, por tanto, el propio reglamento tiene nada más y nada menos que un considerando donde lo dice expresamente. La certificación de los dispositivos no alcanza las aplicaciones. Bueno, pues donde falla el sistema, porque esto para mí es un fallo garrafal del sistema, venimos los profesionales de ISACA, de aseguramiento y control. Venimos nosotros a explicar a la gente pues, que las aplicaciones tienen que estar bien construidas, las aplicaciones tienen que estar aseguradas, las aplicaciones tienen que estar auditadas. Este es un gráfico muy simple en el que se ve un poco todo el entorno de creación de firma. Este Signature Creation Environment, esto está extraído de una norma ETSI, la EN 319-102, parte 1, que es la que define cómo son los algoritmos de creación y validación de firma electrónica. Entonces, si a alguien le interesa, es un documento público, se puede descargar de Internet libremente. Dentro de ese estándar aparece este gráfico para que la gente entienda un poco cómo es el proceso de creación de una firma. Y a mí me interesa porque aquí se ve un poco todas las piezas del sistema. Por ejemplo, esta cajita de aquí, abajo, que pone Signature Creation Device, esto sería la tarjeta criptográfica o sería el HSM donde está la clave. Y, por tanto, esto está certificado. De hecho, por aquí tendríamos la aplicación de creación de firma y, como mucho, tendríamos un sistema certificado, pues podía ser uno o podían ser dos, donde estaríamos dentro de este recuadro de aquí. Esto es lo que llamamos el sistema de creación de firma. Si esto es una tarjeta, normalmente la aplicación de creación de firma está dentro, es un cardlet, que está dentro de la propia tarjeta y todo está encapsulado. Si es un sistema en nube, el Signature Creation Device suele ser un producto con HSM, ¿vale? Y un módulo de seguridad que se comunica con una aplicación en web de creación de firma electrónica. Y todo esto puede estar certificado. Creación de firma digital, vamos a decirlo así. No hay ningún problema. ¿Dónde está el problema? El problema está en este recuadro que veis aquí, que lo envuelve, que es la Driving Application. La Driving Application sería, en los ejemplos que he puesto, sería el Adobe, o sería el Word, o sería mi página web. Fijaos que aquí, unas cosas que van a entrar una serie de datos, va a entrar, de hecho, el documento del firmante, que es el contrato, o es el procedimiento administrativo que va a firmar, o lo que sea, va a entrar y se va a enviar a esta aplicación. ¿Dónde está el tema? En que realmente no tenemos por qué enviar desde la Driving Application el documento completo. Podemos enviar el resumen criptográfico. Esto se ve en este otro gráfico, que este ya es más de tipo flujo, donde se ve exactamente pues, cómo funciona el sistema. En este caso, la aplicación puede recibir como entrada obligatoria o bien el documento del firmante o bien su representación criptográfica. Es decir, que yo me puedo conectar a la web del banco, el banco me enseña la propuesta de contrato y produce un hash. Y este hash me lo envía. Bien me lo envía a mi tarjeta, que se lo tendrá que querer de alguna manera, porque lógicamente el documento no lo tengo y no lo puedo validar, o, mejor aún, lo envía a un servicio de firma en la nube, que lógicamente va a recibir ese hash y sencillamente me va a decir, ¿quieres firmar? Y yo le diré, sí, quiero firmar. Y a partir de ahí, pues le devolverá una firma electrónica avanzada o una firma electrónica cualificada a la entidad financiera. Claro, si esto es así, todo lo demás, digamos que es un automatismo puro, pero en ningún momento aquí he tenido yo ese proceso de esa garantía de visualización del contenido. Tengo que fiarme de la entidad financiera o tengo que fiarme de la entidad pública que haya hecho la visualización del contenido y haya lanzado el proceso de firma. Y claro, a mí yo no tengo ningún problema en fiarme de ellos, pero sí que tenemos que ser conscientes de que si luego esa firma electrónica no se corresponde con lo que vimos, tenemos derecho a impugnarla. Tenemos derecho a decirles, señores, su aplicación ha cometido un error porque ustedes me están enseñando un contrato firmado con mi firma electrónica cualificada, pero no se corresponde con lo que yo vi en pantalla. Y lo que vi en pantalla lo tiene que acreditar usted, porque usted ha generado el hash. ¿Verdad que se entiende rápido? Esto significa que aquí nos encontramos ante un problema de carácter general. No es un problema de hacking del sistema. Es un problema de cómo construimos las aplicaciones. Y, sobre todo, es un problema de cómo nos defendemos en juicio ante una impugnación de una firma electrónica cualificada porque alguien demuestra o alguien muestra, efectivamente, que hay dudas razonables acerca de que el contenido firmado fuera el que realmente se visualizó. Si esto queda en la aplicación y ese es nuestro dominio, pues realmente lo que vamos a necesitar es
garantizar que esta aplicación funciona bien. Y en la medida en que no queramos ir a procesos muy caros y sobre todo muy inflexibles de certificación de común criterio de estas aplicaciones, pues tendremos que buscar técnicas más clásicas, sobre todo de auditoría o incluso, como veremos, de delegación del servicio a un tercero de confianza para tener una garantía elevada. Etsy ha trabajado, y recuperando además trabajos anteriores que se habían hecho en el Comité Europeo de Normalización, ha recuperado una colección de objetivos de control específicos que son típicos para este tipo de aplicaciones y que podéis encontrar en esta Technical Specification 119.101 que también os vamos a poner a disposición. En este caso, esta sería un poco la lista de control de assurance o de auditoría para este tipo de aplicaciones, ¿no? Y entonces tenemos, de hecho, hay 90 controles aproximadamente. Yo no los voy a revisar todos porque lo que me interesa es que comprendamos la necesidad y comprendamos el riesgo que estamos enfrentando si no hacemos esto y luego pues cada uno puede realmente entrar en el grado de detalle que quiera sobre el propio estándar. Pero sí que he volcado en las transparencias pues algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, oiga, mire, usted tiene que asegurar que los formatos de firma son apropiados porque podríamos encontrarnos pues con algún tipo de problema porque utilicemos un tipo de firma con un formato binario sobre un documento XML y esto nos genere problemas, por ejemplo, de renderización, de visualización del contenido en XML si usamos plantillas, por ejemplo. De hecho, es un tema ya muy técnico quizás, pero ciertamente el paradigma, lo que ves es lo que firmas en XML, se puede implementar mediante plantillas. Entonces, normalmente una firma en XML de un contenido XML es apropiada porque sabe procesar las plantillas y lo que hace es aplicar la plantilla y luego computar la firma sobre lo que se vio, por ejemplo, tirado a HTML y no sobre lo que se firmó en XML. Insisto, es un detalle muy técnico, pero realmente funciona así. Con lo cual, si alguien cambia ese proceso y en realidad lo que hace es producir una firma binaria sobre el propio XML, pues resulta que por el camino estamos perdiendo la visualización que habíamos codificado en esa plantilla. Por tanto, ahí tenemos un asunto que verificar. Este tipo de controles se ocupa de esta cuestión. Suele pasar también que las aplicaciones pueden cometer errores, por ejemplo, de presentación o de falta de presentación o de presentación parcial. Esto también es muy importante. Por ejemplo, aplicaciones de escritorio, el que implementa firma electrónica, pues hay de muchos tipos. Hay algunas que lo hacen muy bien y capturan cosas como cuántos colores tienes en la pantalla para que no te puedan cambiar la configuración de colores y que un texto gris, cuando lo vas a firmar, se vea en blanco y, por tanto, sea invisible, pero luego aparezca y esté firmado. Hay algunos que miran cuántas pantallas tienen para que no aparezca un contenido a firmar en una segunda pantalla, ¿verdad? Por tanto, si nosotros queremos una calidad y queremos poder reconstruir incluso pericialmente el entorno, pues tenemos que capturar muchos detalles acerca de la presentación. Las aplicaciones que esto no lo hacen, pues no lo tienen y, por tanto, su valor como prueba pues es inferior. Obviamente hay que asegurar que la firma se aplica al documento de forma correctamente y como dije, a partir de aquí pues tenemos muchas cosas, ¿no? Pues hay que garantizar que no firmamos objetos inválidos, ¿vale? Creados por terceros que no se hayan podido inyectar. Es importante que el firmante sepa qué firmas han sido validadas antes de producir una firma suya, por ejemplo, porque también podríamos tener aquí una problemática jurídica asociada. Es importante que el firmante no altere el documento de forma accidental cuando va a aplicar su propia firma, por ejemplo. Es importante, ¿no?, que de alguna forma la aplicación reciba del exterior incluso suficiente información para poder presentar el documento a firmar, ¿no? Volviendo al ejemplo XML, es importante que si vamos a hacer una aplicación que funciona sobre XML, pues que tengamos también la transformada, por ejemplo, con XSLT, que nos va a permitir pintarlo en HTML y, por tanto, producir la firma sobre ese HTML. Importante, si solo le damos el XML, nos firmará una cosa que luego en juicio se lo presentaremos y mire usted, esto no es lo que yo firmé porque yo esto no lo vi en pantalla y no le vamos a mostrar el XML. Por tanto, hay que pensar en ello. Lo mismo, cuidado con los contenidos ocultos. En Adobe, por ejemplo, en Adobe para firmar bien hay que eliminar ciertos contenidos interactivos que están definidos en la ISO 32000 parte 1 y que afectan a la representación. Si tenemos cosas como cajas que giran que pueden afectar a la representación y no sabemos en qué posición estaba cuando se firmó, pues va a ser muy difícil luego convencer a su señoría de que no hemos hecho trampa pudiendo hacerlo. Por lo tanto, alerta al contenido oculto, alerta a las macros, alerta a una serie de cuestiones.
Y más aún, alerta a las firmas inconscientes. Alguien tiene que ser consciente plenamente de qué significa firmar. No puede hacerlo por error. Por tanto, siempre decimos que tiene que haber un procedimiento que no sea, que no sea un simple automatismo. Es decir, tiene que haber algo, ¿no? Tiene que quizás una confirmación, tiene que haber incluso el juego de colores, puede ser importante para que él sepa exactamente lo que está haciendo. Y bueno, como las firmas se pueden aplicar, además de a los contenidos, a los atributos externos que referenciamos contra esos contenidos, lo mismo con respecto a los atributos. Y más cosas aún, que quizás ya son menos importantes con respecto a lo que estábamos hablando, el uso de certificados pues, correctos y que no están expirados y, en la medida que sea posible, pues garantizar que no están revocados. Esto es menos importante, pero es un control que tenemos que poner. Otro muy importante, que por suerte ya en la sintaxis de firma electrónica lo tenemos puesto, el alerta con la posibilidad de sustituir el certificado del firmante. En los primeros tiempos de la firma digital era posible que tú cogieras una firma electrónica, una firma digital, sacaras la clave pública, la recertificaras a otro nombre y la pusieras otra vez dentro de la firma electrónica, simplemente porque no se firmaba la identidad del certificado que avalaba la firma. Eso también lo tenemos puesto en el estándar como un elemento a proteger porque permite evitar la suplantación de identidad del firmante. Y así sucesivamente. Como podéis ver, hay algunas cuestiones. Evidentemente hay temas ya más técnicos, como asegurar que el proceso sigue la secuencia prevista. Temas más jurídicos, como dije antes, ¿no? Que asegurar que cada firma es resultado de una invocación explícita y que, por tanto, pues no se ha producido por error. ¿Vale? Muy importante evitar periodos de inactividad prolongada una vez que hemos autenticado al firmante, no sea que alguien pues, se vaya de su escritorio y deje, digamos, el dispositivo inicializado y autenticado y alguien pueda producir firmas electrónicas fraudulentas. Y, por supuesto, impedir situaciones de engaño que permitan acceso a información confidencial por parte de terceros. Y, bueno, aún más, ¿no? Criptográficamente, algoritmos seguros, importantísimo. Si los algoritmos no son seguros, pues seguramente ya entraremos en una discusión incluso de si esto es una firma electrónica cualificada o no, porque realmente pues el supervisor que vigila este mercado se lo mira con mucho detalle y es una materia muy importante, como os podéis imaginar. Temas de autenticación, temas de fuerza bruta. Todo esto son cuestiones que tenemos que poner. Algunas son colaborativas con el dispositivo, pero la mayoría están en la propia aplicación. Y una que también es muy interesante, muy bonita, sobre todo en PCs compartidos, o en PCs que no tienen una política de plataforma o corporativo que sea muy robusta, el evitar la observación de los datos de autenticación del firmante, ¿no? Cuando el firmante se autentica para inicializar su dispositivo de creación de firma, como una tarjeta, por ejemplo, pues bueno, evitar que haya algún sistema de keylogin, por ejemplo, que sea capaz de espiar esos datos, porque, en fin, cuando entréis a mirar cómo funciona la arquitectura, en algunos casos en Windows, pues veréis que a veces esos datos se envían, en algunos proveedores criptográficos antiguos, se envían en claro. Entonces, bueno, tenemos ahí algunas especificaciones sobre cómo abrir canales seguros desde las aplicaciones hacia los dispositivos criptográficos para que todo vaya cifrado. Por lo tanto, hay que pensarlo también. Y evitar ataques de inyección de componentes falsificados, ¿no? En aquel proceso que os he enseñado, hay muchos puntitos donde alguien podría colocar un contenido que no fue mostrado y generar un hash pues, a partir de los contenidos que sí se mostraron, pero también de otros contenidos que no se mostraron. Y, en fin, quizás alguna cosa pues, de la que aparece aquí lo he dicho, quizás sería interesante solo como remarque final de esta parte ver que, bueno, la norma no apuesta necesariamente por un modelo en el que las firmas se tengan que hacer dándole al botón de firmar cada vez, ¿vale? Y al botón de autenticarse para cada firma, sino que la norma considera que, y eso es una cuestión legal de cada jurisdicción, considera que en aquellas jurisdicciones donde esté permitido se puede firmar por lotes. Es decir, alguien podría elegir 1000 documentos y firmarlos todos con una sola transacción. En este caso, también es responsabilidad de aplicación implementar controles para que esto funcione apropiadamente y no nos encontremos pues, con demasiados líos. Claro, esto ¿a dónde nos lleva? Pues nos lleva pues, al mundo idealmente de la certificación de producto.
como ese es un mundo pues al que va a ser un poco difícil de llegar porque es muy inflexible, es muy caro y bueno, pues se han hecho algunos experimentos, pero no es la tendencia porque todos queremos llegar muy rápido al mercado, pues nos vamos a encontrar con la técnica general de la auditoría, pero también ha aparecido con especial intensidad para aquellos pues, que digan necesito por el riesgo que tengo, necesito una prueba especialmente rigorista, pues han aparecido, por ejemplo, figuras como el tercero interpuesto, ¿no? El tercero confianza. En este caso, básicamente, yo lo veo como una especie de control compensatorio, donde puede que mi aplicación de firma no sea muy buena, pero yo lo mitigo, por ejemplo, enviando el documento que quiero firmar a un tercero para que sea ese tercero el que lo visualiza, produce el resumen criptográfico en su caso, lo reenvía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tercero interpuesto está funcionando muy bien en España. Hay compañías muy potentes en el ámbito del crédito a consumo, en el ámbito del mundo del seguro, que realmente actúan como un tercero por interposición y hacen todo esto. Entonces, en este caso, digamos que nuestra aplicación ya no tendría por qué implementar tantos controles, básicamente porque lo hemos delegado en un tercero. Y eso lo que os tiene que hacer pensar es que, bueno, pues que hay unos casos de uso que podemos valorar que sencillamente es, en lugar de transformar nuestra aplicación y hacerla muy robusta, pues quizás en algunos casos lo que nos conviene sencillamente es enviarlo a un tercero interpuesto y, oye, pues ellos ya generan sus evidencias, generan un entorno de control que puede ser bastante apropiado. En definitiva, mi apuesta es porque seamos todos muy conscientes de la criticidad que tiene este tipo de aplicaciones. Es una cuestión que a medida que la firma electrónica avanzada, basada en certificado y sobre todo la firma cualificada se va desplegando, especialmente en nube, va a ser objeto de mayor atención. Es importante que entendamos que desde una perspectiva puramente consciente, totalmente consciente y con una gran influencia por parte de la industria, todo este sistema de control de pruebas electrónicas fehacientes, como sea la firma electrónica cualificada o el sello electrónico cualificado, ha dejado fuera todo el régimen de supervisión y vigilancia de las aplicaciones y, por tanto, nos va a tocar a nosotros, los profesionales de aseguramiento y control, y en particular algún enfoque de auditoría muy potente, nos va a tocar a nosotros cubrir este hueco. ¿Para qué? Pues para asegurar que realmente las firmas cualificadas son dignas de serlo, que realmente si alguien va a juicio y se produce una impugnación, pues no, nos vamos a encontrar sin prueba porque nos atacan por este punto débil, porque efectivamente estamos en un mundo en el que una inmensa mayoría de los documentos firmados se producen en nube y, por tanto, nunca es el ciudadano, nunca es el firmante el que lo tiene entre sus manos. Y, alternativamente a esto, y quizás de forma complementaria en algunos escenarios, pues recordar que tenemos figuras como la del tercero interpuesto, que es un control compensatorio general que me parece pues bastante apropiado. Y yo lo dejaría aquí, creo que más o menos estoy en tiempo y, en fin, gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna duda, creo que la podemos aclarar a través del chat. Por lo tanto, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Nacho. ¿Tenéis alguna pregunta para Nacho? Bueno, en primer lugar, darte enhorabuena. ¿Qué opinas sobre el tema de las certificaciones de las aplicaciones? Porque hay mucha norma, pero yo sigo teniendo dudas sobre la firma de las aplicaciones que se vienen utilizando con clave, que se vienen utilizando con @firma. Sigo sin ver reflejado criterios claros, definitivos, que aporten confianza a las aplicaciones. Bueno, aquí tendrías o sea, yo lo que te puedo ofrecer en temas de firma en nube, si estamos pensando, por ejemplo, en clave firma, que es un sistema estupendo para generar firmas electrónicas en nube, digamos que la parte del dispositivo de creación de la firma, eso lo tengo por aquí en alguna transparencia, sí que lo tenemos certificado, ¿vale? De hecho, tenemos una norma, de hecho es una norma multiparte, ¿vale? El que nos describe cómo son los controles que tiene que cumplirse para tener un dispositivo cualificado de creación de firmas que tiene claves en la nube. Y esa parte está certificada y la certificación la puedes verificar y eso funciona bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que efectivamente, una vez que tengo clave firma, la aplicación que consume esa firma electrónica es una Signature Creation Application, ¿vale? Sería una Driving Application, creo que estáis viendo mi pantalla de nuevo, ¿vale? Donde, claro, los controles que haya son los que ellos quieren poner. Entonces, esta parte yo creo que es la que hay que trabajar. O sea, yo estoy tranquilo con la firma en la nube, la firma cualificada en nube, me parece, yo creo, lo mejor que hemos podido hacer.
Sí que es verdad que los estándares definitivos que se han producido en CEN pues nos van a llevar hacia 2019-2020 para tener productos alineados con los estándares, pero los productos que tenemos hoy son seguros. O sea, no veo un riesgo tan significativo de robo de la clave o de suplantación de la identidad. El riesgo gordo lo veo yo en que igual resulta que alguien efectivamente firmó, vamos a dar la vuelta, igual resulta que alguien firmó, pero luego pues se busca un tipo como yo, ¿no? Para que le defienda en juicio, y yo lo que digo es que sí, que yo no discuto que la firma es cualificada, que yo lo que discuto es lo que me mostraron en pantalla y que por tanto la carga de la prueba es de la otra parte. Y entonces la otra parte tendrá que ver qué lleva a juicio. Y si un juez es sensible a esto, es posible que diga, bueno, si usted no me acredita lo que usted mostró en pantalla, por mucha firma cualificada que haya, pues este señor no responde. Entonces, claro, yo creo que ahora mismo es poco razonable aspirar a que las aplicaciones de las driving applications estén certificadas, pero es una tendencia, ¿eh? Hay proveedores en la Unión Europea que cuando te montan el sistema en nube ya te proponen un componente que vas a poner en tu servidor, ¿vale? Que precisamente se encarga de la visualización de los contenidos a firmar y la generación de este resumen criptográfico. Y estas compañías están apostando por irse a un modelo de certificación como criteria. ¿Qué pasa? Bueno, que todavía no tenemos perfiles de protección bien definidos y, por tanto, con carácter general, lo mejor hoy en día y lo más barato sería o hacer auditoría, ¿no? Establecer nuestro propio marco de controles a partir de estos referentes como la Technical Specification 119.101 y hacer auditoría. O, alternativamente, para quien tenga necesidad de utilizar firma pero no se desarrolle sus propias aplicaciones, contratar terceros interpuestos. Eso sería otro enfoque a que evidentemente le vas a pedir que sí que tenga estos objetivos de control implementados y te va a interesar pues que te lo acredite. Entonces, bueno, es lo de siempre. Finalmente, el comentario final. No nos pensemos que la firma es electrónica, incluso la cualificada, es tan parecida a la firma escrita. La firma escrita es un hecho biológico, como prueba es muy buena y, bueno, el legislador no ha querido legalmente que el equivalente sea tan estricto. Por ejemplo, no hemos impuesto la obligación de utilizar biometría para identificar. Entonces, un cierto espacio para que la suplantación de identidad sigue quedando. Pero si es un espacio muy pequeño, en realidad para hacer negocios puede ser útil. Por tanto, cada uno tiene que valorar bueno, en fin, incluso el legislador, ¿no? Te va a decir si cierta operación se puede hacer electrónicamente o no. Hay operaciones en España que no se pueden hacer electrónicamente, con ningún tipo de firma electrónica. Sencillamente se considera que no se puede hacer, excepto en forma escrita y además delante de un funcionario cualificado, pues como un testamento, ¿no? Que, en fin, normalmente una hipoteca que se hacen en papel. Aunque se pudieran hacer electrónicamente, no serían con una firma cualificada a distancia, serían en presencia del notario. Entonces, siempre nos quedarán espacios donde necesitemos más seguridad. Pero, francamente, a mí lo que me preocupa no es que me roben la clave de la firma cualificada en nube, porque eso lo tengo muy bien tratado y el coste es muy alto. Lo que me preocupa es que tenga una aplicación mala y que luego en realidad haya hecho una gran inversión en firma electrónica y no me sea eficaz porque alguien me lo pueda tumbar por explicar esto y además decirle a su señoría, lo pone en tal sección del estándar y, por tanto, pues es un peligro y eso significa que los profesionales tenemos que estar ahí para mitigar este riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, pues si no tenéis más preguntas, sabéis que el webinar lo subiremos a internet, estará disponible. Muchas gracias a todos por vuestra atención y mil gracias a Nacho por la clase magistral que nos ha dado de firma y sello electrónico. Muchísimas gracias a vosotros. A vosotros, ha sido un placer. El placer es nuestro. Muy bien. Buenas tardes a todos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Ay.